Hola, soy Víctor y muchos me conocen como El Calvo y quiero darte la bienvenida a este espacio diseñado para personas como vos, como yo, que en distintas ocasiones de su vida se han enfrentado o se están enfrentando al síndrome del impostor. Impostores Podcast es un espacio que nace desde una conversación interna y que busca exponer y socializar esta situación que es más común de lo que aparenta. Este es un espacio abierto, un espacio amoroso y un espacio donde muy seguramente todos vamos a seguir aprendiendo de las vivencias de los demás. Bienvenido a Impostores Podcast. Bueno, Nerito, primero de todo, gracias por venir. Como te lo había dicho, pues hablando por WhatsApp y hablando aquí antes de entrar a cámaras, más que por tu carrera profesional, que es admirable, y por tu carrera de empresario, la invitación a este espacio es por la calidad de persona que sos. Desde el día uno que nos conocimos hasta este momento siempre has sido una calidad de persona. Y pues quise invitarte a este espacio primero para compartir un rato y segundo pues para poder que habláramos sobre toda esta temática y este síndrome que es más común de lo normal, que es el tema del síndrome del impostor. Entonces, pues, bienvenido y de verdad muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Víctor, bacanísimo. De verdad que cuando me tocaste el tema y cuando me hiciste la invitación, pues te dije, esto es algo que es más común de lo que parece. Es importante que lo estés hablando y que haya sido a partir de una experiencia personal, que no sea como, ¿cuál es el tema que está de moda y vamos a colgarnos de ahí? Sino que surge de una pregunta personal y de un interés de verdad bacano. Sí, realmente, como te decía ahora, el espacio nace justamente como una especie de autoevaluación y nace de una conversación trivial en una oficina con alguien que eso fue como lo que más me llamó la atención, ¿no? Todo el mundo habla y piensa y cree que es que las cosas les pasan solamente a la gente famosa, como lo puede ser vos, que sos reconocido por tu carrera y demás, pero pues también hay un ser humano detrás. O sea, John Alex no es solamente el actor, el gerente, el profesor, sino que también es esa persona que de repente a lo largo de su vida se ha enfrentado a cosas que de golpe lo han hecho sentir esta vaina. Entonces, este espacio justamente nace para pues, compartir con las personas que vean esta conversación que de pronto sepan que no solamente, como dicen las abuelas, eso también pasa en las familias ricas, ¿no? Eso también pasa en las mejores familias, es que dicen las abuelas. Entonces digamos que justamente ese es el objetivo de este espacio, conocer al lado de la persona natural, llamémoslo así, de la persona común y corriente, y, y pues poder hablar un poquitico sobre tu experiencia o cómo ha sido ese proceso cuando has tenido o cuando has identificado principalmente que estás enfrentando este tema. Entonces digamos que esa es como la primer vaina y es cómo hace uno, cómo has hecho vos para identificar y decir, marica, estoy sintiendo, no estoy sintiendo ni estoy dándole el verdadero valor a mis capacidades o a mis habilidades. Sí. Pues mira, Víctor, lo primero que yo quisiera como aclarar es que hay una percepción que se tiene de pronto de decir, hablemos con el humano que está detrás del actor, ¿cierto? Con la persona que está detrás. Y yo creo que los que estamos siempre delante somos los humanos y lo que nos ponemos son cosas por delante, es decir, máscaras o no importa si somos actores o reconocidos o no, sino que igual todos tenemos esa capacidad de ponernos máscaras para poder enfrentar la vida, encajar en algunos casos o defendernos de ciertos contextos. Entonces nos toca ponernos una máscara y salir con esa máscara. Pero detrás estamos todos en la misma condición que ser humanos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los actores o personas como yo que trabajamos con el ego como materia prima, el ego es la persona, ¿cierto? La persona que está dentro de ese cuerpo, el que se ha construido a punta de experiencias por su familia, pero también por la formación que tiene. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con ese material que somos nosotros mismos y hay algo que está por fuera, que es ese fenómeno farandulesco del que yo siempre me he mantenido como muy distante, ¿sí? Pero que quien entra confundido a la actuación, pues puede tener ese problema de jugarle a eso. Cuando vos le jugás a eso, pues te haces unas expectativas de vida muy grandes y tratas de encajar en eso y te desubicas. Si recibís tu salario,
invertís mucho en apariencias y en tener que jugarle a la farándula y poco en asegurar tu bienestar y tu salud. Eso por un lado. Pero yo creo que más allá de eso hay una cosa que a todos nos pasa dentro de la actuación y es llegar a un punto en el que uno dice, no, yo no le estoy pegando, no me está saliendo nada, no creo. Y eso es normal. Cuando uno diferencia que esto ya es diferente, que es como que tiene otro nivel, digámoslo así, o es una profundidad más intensa, y es cuando empieza a abarcar más de un solo contexto. Es cuando yo empecé a percibir que no me estaba yendo bien en la actuación, o que había bajado el ritmo, o que no estaba como conectando con los personajes, o presentaba mucho casting y no quedaba en nada. Estaba normal hasta ahí, pero cuando yo empiezo a dudar de mí como pareja, de mí como papá, de mí como cuidador de mi perro, ¿sí me entendés? Cuando ya empieza eso a regarse como un cáncer, ahí es donde uno tiene que poner la alerta y decir pilas porque ya empieza a manifestarse el síndrome del impostor. Ya hay una figura dentro de mí que está tomando el control y yo le estoy cediendo el control para que él tome decisiones. Creo que eso sería lo primero. Cuando vos ves que se te salió de un solo contexto, ahí hay que pararle bolas. Ahí mencionaste algo muy bonito y hecho gracias porque es mira que nunca lo había pensado así y es, de alguna forma, todos hemos entrado a hablar de la persona detrás. Y algo que yo he hecho, digamos, en mi experiencia profesional es que el humano siempre va por delante. Y eso que acabas de decir me gusta mucho porque esa debería ser como la mentalidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el humano delante del rol? Eso. Entonces ahí mencionas algo muy bonito y va muy ligado a lo que te digo del propósito de este espacio y es, claro, al momento hablas como actor, no, es que de pronto me cuesta el guión o la vaina, ahorita que te estaba leyendo un guión antes de entrar, es que no me lo pude memorizar, es que me está fallando la interpretación, la dicción, etcétera, como profesional en otros ámbitos, pero mencionaste algo y es algo que creo que conecta mucho con este propósito y es cuando este síndrome aparece en tu vida real, porque al final del día, vos como John Alex llegas a tu casa con tu esposa, con tu hija, con tu perro, y ahí ya no sos el actor, ya no sos el gerente, ya no sos el profesor, sos vos. Y realmente sos vos todo el día. Pero en ese espacio, que lo que me gusta mucho, vuelvo y te digo esa frase, es cómo la persona que está delante del rol lo identifica. Ahora decías algo y esto me lo mencionaban en un video que compartí hace poquito, ¿cómo se puede manifestar ese síndrome del impostor cuando vos estás como pareja, como papá, como hijo, como hermano? ¿Cómo ha sido eso, o cómo ha pasado en esos momentos de vos, de tu vida como persona, ya llevándola al plano del ser humano, del ser? ¿Cómo ha sido ese momento donde vos has identificado y has dicho, marica, espere, necesito hacer una pausa? ¿Y cómo ha sido así? ¿Cómo ha sido esa introspección para poder no solo identificar, sino como también empezar a buscar posibles respuestas para que no sea ese como dijiste ahorita, ese personaje quien tome por completo el control de tus acciones y de tus distintas áreas de la vida? Yo creo, Víctor, y es que, por ejemplo, remitiéndome a mí como persona, el 2025 fue importante porque fue el año en el que yo dije, necesito un acompañamiento profesional. O sea, yo esto que estoy viviendo y estas voces que me están juzgando todo el tiempo, yo las tengo que controlar, pero yo no sé cómo hacerlo. Tengo que sentir un acompañamiento profesional. Y en Colombia todos deberíamos ir a terapia. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. Hay países en los que la gente ya lo hace mucho rato y son más saludables como país. Y nosotros necesitamos eso, ¿sí me entendés? Hay personas que se han especializado en el comportamiento humano, que lo estudian, que lo analizan, que se acercan a eso con seriedad. Así que yo consulté a una psicóloga y fui a muchas sesiones a trabajar con ella, a trabajar conmigo, que eso es lo que uno hace en una sesión de terapia, ¿no? Y claro, ahí vos te vas dando cuenta y vos mismo lo vas expresando a partir de lo que vas recordando y manifestando así de primerazo, como se te venga la voz a la palabra, que yo me di cuenta que alguien estaba tomando el control dentro de mí para poder justificar todo, mi rabia sobre todo.
La frustración estaba justificada por este personaje que tomaba decisiones, que señalaba a los demás, que criticaba la educación, que criticaba a los hijos, ¿sí? A su pareja, al equipo de trabajo. Entonces me di cuenta que ese que estaba tomando la vocería no era el único que habitaba dentro de mí, ¿sí? Que yo tenía otras facetas con las que esos mismos problemas podía entrar a dialogar y calmar un poquito este regañón y este malgeniado. Y que el único responsable para que eso ocurriera era yo mismo también, ¿sí? Yo tengo esta orquesta de personajes dentro y yo, el otro yo, ¿cierto? El que es neutral, digámoslo así, tiene que decir quién pasa, quién entra a jugar, quién. Es como, ¿sí me entiendes? Como si uno, si esto fuera un deporte y uno mete, en este momento del partido, mete a uno, necesita el que tiene la fortaleza, en este mete al sensible, en este mete al visionario, en este mete al enraizado, porque no se puede soñar demasiado para poder tomar una decisión. Pero entonces vos te haces responsable, ¿sí? Y eso lo descubrí solo con el acompañamiento profesional. Entonces yo creo que si lo queremos conversar con alguien, ojalá sea con alguien que esté más allá de la dificultad, porque si uno se reúne solamente con personas que están viendo la misma situación sin entender conscientemente qué es lo que les está pasando, pues vamos a terminar enredadísimos. Entonces buscar la ayuda profesional siempre es vital. Cuesta, pero cuesta como salir a rumbear. Entonces es una decisión, o te invertís el billete de ir a rumbear el fin de semana, o lo pones ese mismo dinero de rumbear en 2 o 3 sesiones de un profesional y el bienestar es mucho más grande que haberse pegado una rumbiza un fin de semana nada más. Ahí mencionas algo importante y cabe aclarar que este espacio obviamente es un espacio conversacional, digamos como para salvar responsabilidades, y que mencionas algo muy valioso y es buscar el acompañamiento profesional. Hoy por hoy, específicamente en Colombia, aquí en Cali, que vos como hombre digas voy a ir a terapia es como que, ay, pero, o sea, lastimosamente se ha vuelto o está dejando de ser de alguna manera Mejor, sí. como una muestra de debilidad, y por el contrario se está volviendo algo más común, más abierto. Que ahorita hay mucho podcast, hay mucha gente que abiertamente lo dice, muchos artistas, muchas personas con mucho alcance que justamente, como decías al principio, ponen a su ser por delante del personaje para decir, parce, no estoy bien. Y el no estar bien no necesariamente es estar en una crisis o estar en la inmunda, sino pasar por un momento de dificultad, que cada persona, pues, digamos, lo vive de una manera distinta. Y eso que estabas diciendo ahorita de saberse rodear, me parece fantástico y de verdad es muy bonito escucharlo, porque pues si vos estás emproblemado y vas y te sentás con 5 amigos igual o peor de emproblemados con sus distintas magnitudes y pues guardando las proporciones, a echarte un café, una pola, lo único que va a generarse al entorno es que inconscientemente los demás se pueden cargar con tu problemática y que vos te vas a absorber la problemática de los otros 5, entonces ya el ruido que vos traes tuyo va a ser más fuerte porque decís, o peor, vas a decir como, no, pues este man está jodido, qué embarrada, ¿cómo lo puedo ayudar? Y de repente, o puedes dejar de lado lo que te está pasando por ir a salvar al otro, que es como el síndrome del superhéroe, ¿no? De querer salvar a todo el mundo antes que a mí, o peor aún, puede pasar, que nos pasa mucho inconscientemente, que es autominimizar lo que nos pasa por la empatía o la sensación de empatía de, no, es que ellos tienen esta situación, no, pero es que el negro me contó una vaina que, marica, este man está jodidísimo y yo preocupándome por bobadas. Y creo que a veces eso también como que nutre un poquito ese tema del síndrome del impostor, ¿no? Y es que tendemos a minimizar lo que nos pasa por el querer agradar y por el querer encajar en un sitio que de repente no nos requiere en ese momento, sino que realmente lo que nos requiere es atender esa voz interna y buscar ese acompañamiento pues profesional. Es que pilla que hay una cosa que ocurre cuando uno trata de intervenir en una situación de estas entre los amigos, y es que la mayoría hablamos con certezas, ¿cierto? Nos decimos, no, estás exagerando, weón, así no son las cosas, calmate, fresco, ¿sí? O, uy, sí, pana, esto es una mierda, este año va a ser terrible, ¿sí? Vamos desde culo para el estanco. Uno habla con esas certezas, con esas palabras así, como trascendentales para el que está allí escuchando. Y precisamente cuando vos vas a terapia, nadie te dice eso así,
¿sí? La persona que te acompaña te hace unas preguntas. Nosotros deberíamos desarrollar el hábito de responderle a nuestros amigos y amigas con preguntas. No para resolverles la vida, no dándolas de psicólogo, sino porque a lo bien, la única persona responsable por los cambios y por la transformación y por la revisión es cada uno de nosotros. Pues si yo te traigo el problema y vos en lugar de tirarme la sentencia, me preguntás, ¿sí? Y vos estás seguro que tal cosa, ¿sí? O vos has pensado que tal otra, pero la pregunta, para que yo me enfrente a tener que decir sí o no, o me quede con la inquietud trabajando, no con la certeza de sí, esto está mal y a lo bien está mal y me voy pensando que me confirmó mi amigo en el que yo confío tanto que está mal. O que lo agravó, peor aún. Exacto, me dejó más embalado. Entonces, está bien que nosotros desarrollemos ese hábito, está bien que nuestra experiencia no la traspasemos al otro, pues no la entreguemos al otro, porque somos distintos, somos universos distintos. Lo otro, dijo Víctor, que creo que es importante y que a mí me ha funcionado, y es que las redes sociales, quien esté viendo este video en este momento lo está viendo porque se lo encontró en las redes sociales y todo el rollo, porque usa estos aparatos como los celulares para ver contenidos. Pero claro, además de ver un video así interesante como este, digámoslo así, puede encontrarse con basura. Y sobre todo con una presión todo el tiempo sobre lo que debemos ser, cómo debemos ser, cuál es la señal del éxito, qué es lo que implica hoy sentirse mejor que nunca, ¿no? Entonces, esos referentes son muy pesados, trabajan en el inconsciente y pues lo embalan a uno, ¿sí me entendés? Entonces, nosotros también tenemos que identificar cuándo es síndrome del impostor o cuándo es que estamos jugándole mucho a una vaina que nos están vendiendo sobre el éxito o sobre la riqueza, ¿sí? Porque cuando uno humano se para en la realidad y uno dice, desperté, estoy feliz porque desperté, weón, porque voy a desayunar, ¿sí? Porque voy a ir a trabajar, porque voy a ir a estudiar, eso ya es un éxito, ¿sí? Eso ya es una declaración de éxito. Hay gente que despierta, ya es un milagro, ¿sí? Y ya es una gran oportunidad que despertemos. ¿Sí? Que tengamos que ir a trabajar o estudiar, en lugar de decir, no quiero estudiar, marica, tengo la posibilidad de ir a estudiar. Es que cuántos más no están en esa situación, cuántos más no van a un trabajo, van a buscar camello. Y no es una cosa como de aceptar pues el destino, sino en entender que ese primer elemento que tenemos ya es una oportunidad de construir un destino, ¿cierto? Entonces es evitarle jugar, hacerle el juego a las redes sociales o a lo que hay detrás de ellas. Es importante también para que uno no se confunda entre qué es síndrome del impostor y qué es simplemente pues uno estar ahí enviciado a las redes y a lo que nos venden. Y poder identificar cuándo es en serio que está pasando. Porque si vos no sos de las personas que le juegan a las redes sociales, si no estás en la cinta, realmente el problema no está como afuera. Siento que, por lo menos en lo que identifiqué para mí, el síndrome del impostor es una cosa supremamente personal, ¿sí? La construís vos, la alimentás vos, la curás vos y le prestás atención de ahí para adelante vos, porque es que no es que eso se acabe, ¿sí me entiendes? Como que te curás, te metes las gotas antisíndrome y se acabó. No, pana, o sea, lo dormís, lo aquietás, lo controlás, pero pasa el tiempo, llega otra pandemia y pim, pana, se le dispara otra vez porque él está ahí esperando. Entonces, es una cosa de atención personal, ¿sí? No es un fenómeno que esté por fuera, no es una cosa a la que respondamos, no es una cosa que se nos despierta y se nos aparece. Entonces nosotros mismos tenemos que ser los que lo dominemos, lo controlemos, pues. Mira que mencionaste algo interesante y me gustaría como conocer otra perspectiva. Yo vengo trabajando hace muchos años en todo el tema del desarrollo personal en mí, y hay una frase que me gustó mucho, o ¿cómo se dice? Una metáfora, una comparación, y es que cuando vos vas a un paseo, a una finca con tu familia o con tus amigos, y vos te despertás a las 4 de la mañana a ver el amanecer, no tenés por qué ir a despertar a los demás a que lo vean, si no lo quieren hacer aún. Digamos que todo este tema del desarrollo personal va muy ligado a eso, y es, si vos ya sentiste que hubo un clic
pues no puedes como forzar a las personas a que tengan ese clic al mismo tiempo que vos, porque eso es una muestra de arrogancia gigantesca y de soberbia más que arrogancia. Y a mí personalmente me costó mucho eso. Y digamos que de ahí nace todo este tema del cuestionamiento, ¿no? ¿Será que yo seré capaz? ¿Será que yo podré? Cuando la publicación de mi libro fue algo así. Yo tenía la falsa creencia de que los libros solamente los pueden publicar personas que son públicamente reconocidas o famosas. Y cuando lo empecé a hacer y lo construí y lo logré, fue como, marica, esto también lo puede hacer una persona normal. Que al final lo que decías vos, todos somos personas normales. Detrás de un personaje, perdón, delante de un personaje que hemos construido socialmente. Ahora, leyendo un poquito sobre este tema, porque vuelvo y digo, la idea de este espacio es como nutrirse y aprender de personas pues, como vos que estás aquí. Leyendo un poquito de esto, alguien decía que una forma fuerte de tratar el síndrome del impostor era jugando al impostor. Me explico. Si vos tenés la capacidad, o si todos tenemos la capacidad de hablarnos, porque es esa vocecita interna que empieza, nadie te conoce, no tenés seguidores, o no has tenido proyectos, o no has tenido un resultado, que vas a andar empezando con este emprendimiento, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no irse al otro lado de la moneda y construir esa vocecita que te diga, ay, dale, prepárate, formate, investiga? Vos como a lo largo de tus experiencias, porque también decías algo importante y es que esta vaina no es como que ya me tomé las gotas antisíndrome y se acabó esta mierda, es como que cada vez se presenta en un escenario distinto. Entonces, por ejemplo, tu primer papel como actor, puta, ¿será que sí cuántas veces iría a hacer la toma? O quiero que la toma salga de una en una sola grabación y pues poco sé, lo poco y nada que conozco es que muy pocas veces sale así. Hay que grabar y grabar y grabar y a veces en una escena que estaba presupuestada para 4 horas se echan 3 días. Luego el proyecto empresarial de la heladería, pucha, ¿será que esto se iba a dar? Es que son conceptos innovadores, es una presentación disruptiva. Cuando te enteraste que ibas a ser papá, pucha, que eso es algo de lo que, digamos, es uno de mis más grandes temores, el tema de la paternidad, precisamente por eso. Y es ¿será que yo sí voy a poder darle una calidad, un estilo de vida, no en cuanto a lo material, sino en cuanto al desarrollo? ¿Sí? Entonces, Sí. te decía que leía esta historia de hablarnos con el opuesto de la voz del impostor, que era como el impostor superpoderoso, ¿no? Vos podés, vos sos capaz, obviamente con la responsabilidad de que hay un proceso detrás. No es como que, no, sí, yo me leí un libro de finanzas, entonces ya voy a ir a gerenciar el Banco de América en Estados Unidos porque es que me leí un libro. No, o sea, hay un proceso detrás y hay que honrar y hay que respetar el proceso. Pero sí me gusta mucho conocer otras perspectivas y es, vos desde tu experiencia de vida, en esos momentos, aparte de haber buscado ayuda profesional y aparte de haber buscado apoyo y como poder encontrar respuestas neutrales, ¿vos pensás que hacer este tipo de prácticas como hablarse desde la voz del impostor poderoso ante el impostor saboteador puede realmente ser de utilidad para enfrentar esta vaina? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que ser así de claro, como de consciente frente a eso, ¿no? Frente a la forma en la que uno lo va a asumir. Lo primero es esto. Uno tiene que aprender a escuchar las voces, ¿cierto? De una manera neutra. Uno no puede entrar a juzgar, aquí estoy yo ya criticándome, sino escucharse, ¿sí? Vos estás con tu mal genio y empezás a hablar y haces conciencia de qué fue lo que dije, cómo lo dije, sin juzgarte, sin hacerte sin darte látigo. Escúchate mal, escúchate desorientado, escúchate desubicado, escúchate impulsivo y no te juzgues más, simplemente reconocerlo. Eso lo hacemos los actores y actrices cuando nos preparamos para un personaje que moralmente está distante de nuestra propia ética y moral, ¿no? Entonces, yo voy a representar el más asesino de todos los asesinos y en lugar de decir voy a ser un asesino, alguien malo, ¿sí? Voy a ser alguien que tiene unos principios distintos, que cree fielmente o con firmeza y de verdad con mucha vocación, cree en algo específico y no puedo juzgarlo para poder darle la dimensión a esa interpretación como es. Entonces un poco así uno se tiene que acercar a sus propias voces, escucharlas, tomar la distancia y decir, esta voz habla así,
este interviene de esta manera, este es el depresivo, que todo le parece que todo el mundo está en contra, escucharse cuando vos decís ese tipo de frases y luego sí intervenir, pero primero aprender a escucharlas desde un punto neutro. Lo otro que tiene que ver con el miedo que vos manifestás sobre eso de ser papá, pues a mí me parecería importantísimo que todo el mundo tuviera miedo de ser papá. ¿Sí? Esa es lo primero que debe hacerse, es decir, sentir un gran miedo. El miedo es una forma de protegerse, Sí. pero vos no te estás protegiendo a vos cuando tenés miedo de ser papá. Vos estás protegiendo a la humanidad de tirar un pelado mal tirado o una pelada mal tirada al mundo. Si vos tenés miedo es porque vos debes reconocer que hacer ese acto de entrega a la humanidad de otro ser humano tiene que ser un acto responsable para que la humanidad siga evolucionando. Si no estás preparado para mandar a un ser humano a ayudar a evolucionar la humanidad, pues tómate el tiempo para pensarlo. Porque no se trata de la economía o de todos los otros elementos que están allí alrededor de lo que consideramos que es entregar un hijo al mundo. Es una cosa más pesada, más complicada y es eso. ¿Sí? Yo voy a dar un aporte o voy a entregar con mi pareja, vamos a dar un aporte a que este mundo mejore, cambie. Todo lo demás vendrá como consecuencia de esa claridad. ¿Sí? Yo no estoy teniendo un hijo para que termine estudiando una carrera. Entonces, como, pucha, es que ya primarias, bachillerato y universidad de Derecho. Es como una checklist. Exacto. Entonces, más allá de la universidad, más allá, es siempre un ser humano en potencia, chiquitico, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, humano, ¿sí me entendés? Preparado para integrarse socialmente y para afectar positivamente una sociedad, independientemente si estudia una carrera o qué carrera estudia o en qué momento lo hace o en qué colegio estudia. Puede estudiar en un colegio público, puede estudiar en un colegio privado, puede estudiar fuera, pero de todas maneras la apuesta no está en eso. O sea, la mirada, el peso de nuestra mirada sobre educar no está en eso. Yo tengo una experiencia y es que cuando llevaba un año más o menos, yo duré un año, casi dos, sin camello, entre el 2022 y el 2023, y casi el 2024, nada. Mucho casting y mucha vaina, entonces yo ahí empecé como a darme duro y todo el rollo, entonces siempre la heladería con mi esposa Lengua siempre ha sido como nuestra fuente estable económica, ¿no es cierto? Entonces yo dije, listo, bueno, ya, mucho rollo, le dije a mi manager, mira, suerte, me va a ir un año a trabajar solo con la heladería y voy a camellar en eso. Entonces yo llegué a trabajar, asumí el rol de gerente, me puse ese nombre y empecé a sufrir. ¿Sí me entendés? Empecé a sufrir porque yo todos los días iba allá a decir, yo no puedo con esto, a mí nunca me gustaron los números, y empezó esa voz a darme, yo a alimentarla y todo el cuento. Y entonces, después de unos meses cagándola, porque no puedes trabajar si estás con esa energía, claro, no trabajas bien, me dijo mi esposa, no hagas esto, o sea, la verdad es que no va bien, ¿sí? Te estás enfermando, estás azarado, llegas aquí con ese mal genio. Entonces yo tomé distancia y yo dije, la única manera que yo tengo de asumir esto es construyendo el personaje de gerente. Uh-huh. Y es allí como que coincide con lo que vos decís, es decir, pegarse del otro impostor. Yo tengo uno que me critica, que me dice que no, que todo. Voy a pegarme del que dice sí sos capaz y vos puedes con este asunto y tenés que rodearte de la información que necesitas. Y entonces cuando yo empecé a jugar al gerente, busqué formaciones aquí en Cali que fueran como contundentes y encontré una y me pegué de esa y fui a hacer ese curso de gerencia para no gerentes. Ok. Y abordé en un año, en ese mismo año que decidí enfrentarme a eso, abordé muchos puntos de vista de otras personas que como yo habían empezado con su negocio sin ser gerentes, sino a punta de su trabajo empírico, y yo me sentí como respaldado y empecé a fortalecer esa otra voz que está diciéndote sí se puede, hay que buscar la información, hay que consultar, pero entonces crear el personaje de gerente me sirvió. Y yo, ya ese personaje está interiorizado, entonces yo ya lo asumo si hay unas horas del día en la que mi cabeza, mi cuerpo, mi energía, no el cuerpo ni la cabeza ni la energía del artista, sino del gerente. Entonces tengo una fluidez distinta, tengo unas metas, unos objetivos que cumplir, eso es hasta la 1 de la tarde que salgo a recoger a mis hijas, a mi hija y mi hijo
en el colegio, ¿cierto? O que mi esposo y yo salimos para esas tareas. Y luego en la tarde somos papás de deportistas y ahí ya empieza como a fusionarse los roles y casi siempre en las noches es que puedo llegar a ser artista y a meterme en la energía de lo que tengo que ahora hacer, que es como la dirección de casting y el acompañamiento en la preparación de actores y actrices. Pero crear el personaje me sirvió muchísimo y avancé un montón y hoy yo me siento por esas horas gerente y lo asumo con mucho orgullo. De hecho hay muchas cosas que me ha servido entender de la administración y del deporte y de la cocina, que, mira, te lo digo, esas tres fuentes que son completamente distintas al arte han alimentado en este momento a mí mi visión sobre el arte y sobre lo que implica ser artista. Y en algún momento tendré que contar eso o manifestarlo a través de un escrito o lo que sea, pero yo ya tengo cosas que de la cocina me han alimentado la visión de artista, que del deporte me han servido y de la administración. De verdad que sí, o sea, uno no puede mirar esas cosas como lo contrario al arte. ¿Sí? Yo soy preparador físico, entonces yo no tengo nada que ver con lo administrativo ni con los números, o yo soy creador de contenido, o no sé, fotógrafo y nada que ver con lo administrativo. Eso también hace parte de la dimensión y uno se enriquece mucho. Qué chimba lo que acabaste de decir y me quedan 2 puntos, o sea, de todo lo que estás diciendo hoy como reflejándome en el ejercicio del espejo, ¿no? Como ver a través de tu historia y lo que estás diciendo, el cómo me identifico y qué de todo eso puedo aplicar a mi vida para seguir creciendo. Y obviamente la idea es también no solo tomar, sino también entregar, porque pues dar es recibir 2 veces, como dicen muchas personas. Ahí mencionas 2 puntos que me gustan mucho y es uno, cuando fuiste a hacer el curso de gerentes para no gerentes, que me parece un nombre supremamente preciso, va muy ligado con todos estos temas, tanto de la salud mental como de este espacio del síndrome del impostor, como de muchas otras cosas, y es que otra de las formas en las que uno puede enfrentar esta vaina es que cuando uno levanta la mano y dice, marica, me está pasando esto, y miras alrededor y ves que otras manitos también empiezan pues, de una manera muy tímida, como, no, yo también, no, yo también. Lo que nos pasó en la conversación inicial, cuando te hice la invitación aquí al espacio, que fue como, parce, qué chimba lo que me estás diciendo, porque mucha gente pasa por esta vaina. Yo creo que también es un acto de amor gigantesco hacia uno mismo y hacia la sociedad que mencionabas, el levantar la mano y decir, hey, me está pasando esta situación, necesito una mano amiga, una mano objetiva que me ayude. Y ver cómo las otras manos también se empiezan a levantar al unísono y decir, esta vaina no es solo mía. Entonces hace que también eso como que baje un porcentaje de la intensidad de la situación. Eso por un lado. Y mencionas algo bien interesante respecto a lo que te decía del impostor superpoderoso, y es que cuando lo tomas de forma objetiva, genera justamente eso que acabaste de decir, y es cómo esos distintos personajes que vas creando, o esas distintas voces que vas identificando de una forma neutral, se nutren entre sí y generan lo que se llama el ser integral. ¿Sí? Porque de golpe alguien que se dedica a la cocina, digamos tu esposa, que para mí es un genio y la admiro un montón porque saca unas cosas que mucha gente la mira como, ¿qué es esto? Cuando sacaron el helado de cazuela de mariscos, que fue una cosa que todo el mundo dijo, ¿a quién se le ocurre una vaina de estas? Ahí es donde yo digo, en ese tipo de situaciones es como, ¿será que esto sí va a funcionar? ¿Será que esto sí va a gustar? Y a pesar de que me imagino que ustedes tras bambalinas tuvieron 1000 conversaciones, como 1000 posibles dudas, la vaina salió y para mí fue un éxito rotundo porque fue algo que nadie jamás se había atrevido a hacer. Entonces, el mezclar el arte con la cocina, con la gerencia, con la paternidad, con el ser esposo, creo que genera seres integrales, y eso es algo que de alguna forma también a vos mismo en tu propia experiencia o a nosotros en nuestras propias experiencias nos va dando muchas más herramientas. Dentro de todo este camino que vos has recorrido, vuelvo y te digo, lo que más me gusta de poder sentarme aquí a hablar con vos es esto, que estoy hablando con John Alex, estoy hablando con el actor de la selección, estoy hablando con el gerente de Lengua Mariposa, estoy hablando con el ser humano, con el que es papá, con el que sufre, con el que llega a la casa y de pronto se cuestiona la factura de la energía y las vainas. ¿Cómo podríamos nosotros, de alguna manera, admirando totalmente y pues
respetando por completo a las personas que se dedican a la parte mental profesional, ¿cómo crees que nosotros como personas de la sociedad podríamos justamente agregarle valor a otras personas que de repente están enfrentando en este momento o se están enfrentando a ese impostor saboteador en este momento de su vida? Pues hay una cosa que por estos días me ha estado dando vueltas en la cabeza y es como la visión que tenemos sobre la eternidad. Eso que es eterno siempre ha sido como una ilusión de los seres humanos, como, ay, si tuviera todo el tiempo del mundo para poder llegar y para poder viajar y conocer el mundo, pero no, pues ya me di cuenta, ya voy a los 40 años, ya tengo 50. Yo creo que la vida es tan larga que se acaba, ¿sí me entiendes? Que es valioso entender que esto se va a acabar, que somos efímeros. Cuando vos reconoces lo pequeñito que sos, el poco tiempo que va a permanecer en esta faz de la tierra, pues te das cuenta que cada segundo es un milagro y que cada segundo pues vale la pena estar en función de disfrutar y de crecer y de experimentar y de arriesgarse y de creer en lugar de estar echándose culpas y perdiendo el tiempo en eso, o sea, usando mal el tiempo en frenarse. Mientras otros están tomando decisiones y están experimentando y se están arriesgando y se están equivocando, los demás estamos con la duda de si nos va a ir mal. Ni siquiera es con la certeza de que nos fue mal, sino con la duda de que si nos va a ir mal. Y en eso se nos pasan los días. Entonces, entendiendo que la eternidad no nos pertenece, que la vida es efímera, que somos un polvito en medio del universo, ¿sí? que no somos importantes, pero que de la piel para adentro todo vale la pena, ¿cierto? Y el esfuerzo y mi familia, mi circulito, pues loco, a invertir y a arriesgarse y a tomar la decisión y a fracasar y a aprender del fracaso. Mira, esa es una de las cosas que yo pillo del deporte. El deportista entrena, ¿sí? Mi hija y mi hijo son de alto rendimiento, entonces ellos toda la semana, ¿sí? Van a la competencia es una vez cada 6 meses, se preparan para eso, llegan a la competencia y si la embarran en el último segundo, en el momento en el que estaban listos en el punto de partida o para arrancar el partido, en el caso de voleibol de mi hijo, en el caso de mi hija, una rutina en nado sincronizado, si dudan en ese instante, ¿sí? Todo el entrenamiento va para el carajo. Pero se entrena para que cuando llegue ese momento no haya duda, no haya lugar a la duda. Y así tenemos que ser nosotros en la vida también, ¿sí? Pero el entrenamiento es tomar el riesgo, el entrenamiento es levantarse, el entrenamiento es buscar esa idea que tenemos de emprendimiento, de camellar o de soñar con los contenidos, lo que sea. Ese es el entrenamiento. Cuando llegue entonces ya alguien interesó en tu podcast y vení, tal empresa quiere meter el dinero en eso, pues vos tenés que estar preparado para poder recibir ese dinero. Si la vida te organiza para que en este momento hagas el podcast de otra manera, es porque te vas a preparar y cuando llegue el momento estés listo y claro de cómo vas a recibir eso que el universo te va a dar para que crezcas. Pero si no lo haces, si te quedas pensando en la casa, pero yo cómo voy a hacer ese podcast, no tengo la sala, no tengo los recursos, tengo que pedirle el favor a un amigo, pues no te aparece nada en la vida. El universo no te pone las cosas que vos mismo construís. Entonces creo eso, creo que partamos de que nos vamos a morir. Sí, los mexicanos desde que nacen le dicen a los hijos, usted tiene siempre de aquí para adelante, desde que nació, la muerte a un brazo de distancia. Siempre va la muerte con usted. Si usted bajando esas escaleras, se acabó. Ella siempre está ahí al lado tuyo. Entonces, ¿qué vas a hacer todos los días y la tenés al lado? Pues vivir, ¿sí? Experimentar, arriesgarse, lanzarse, probar, conocer, juntarse, probar, tocar, ir a lengua. Yo como la gente que va hasta allá y dice, no, pues dame helado de vainilla. No, si vas hasta allá, toma la decisión y arriesgate. Pues. Total. Eso. Pucha.
Yo hablo mucho con mi esposa de estos temas. Yo le digo ya que ella sería un excelente coach de vida porque es la que me aterriza y es como mi polo a tierra. Y yo creo que vos que estás casado y que tenés un hogar y una familia, lo podrías confirmar. Y es que nosotros como hombres, si no tenemos al lado una buena mujer, no valemos. O sea, si no hay un polo a tierra en casa, una buena esposa, es muy difícil lograr cumplir objetivos o lograr trabajar en nuestras cosas. Y yo hablo mucho con ella del tema porque ella es una que le gusta mucho sobrepensar y hemos estado hablando recientemente sobre que si vas a sobrepensar sobre todo lo malo, pues también deberías como sobrepensar sobre todo lo bueno, ¿no? No, ¿y qué pasa si el video queda feo y si queda contraluz? Y, bueno, pero ¿y qué pasa si de pronto ese video o esa charla tiene un impacto gigantesco y hace eco en lo infinito? Porque al final lo que vos decís es cierto, vos y yo nos vamos a morir en una hora, en un año, en una semana, no tenemos ni idea. Pero gracias justamente a la tecnología, estas son cosas que van a quedar como un legado para la humanidad. Y respecto al tema de la muerte, no sé si has escuchado hablar a Diego Dreyfus. Él es un man mexicano que ha sido actor, que luego fue empresario, que ahorita se dedica a todo este tema de las conferencias. Y él tiene un lema muy bonito, es mexicano, y él dice, te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? Y digamos que ahora que mencionaba lo de levantarse, sentirse agradecido, porque me levanté y puedo hablar, puedo respirar, puedo caminar, puedo ver, puedo oír, puedo moverme, puedo sentir, ya es un hecho de poder hacer algo diferente y poder generar ese caos para que el mismo universo, la vida o en lo que sea que las personas que van esto crean, empiece a mover las piezas y te empiece a marcar ese camino. Lo hablábamos antes de empezar, vos me pasaste un contacto supremamente inesperado, pero que de repente si yo no tomo el riesgo de decirte, ven, negro, voy a hacer este proyecto, ¿qué tal? Muy probablemente me has dicho, no, gracias, paso y pues ya, era el peor escenario y sorpresivamente fue todo lo contrario y me siento nuevamente muy agradecido por eso, porque estamos aquí en este espacio hablando, conociendo perspectivas diferentes y eso empezó a abrir otra serie de caminos que van abriendo a su vez otros caminos y lo que decías es como, por eso quedé como choqueado, porque el simple hecho de sentarte en tu casa o en cualquier sitio a ver cómo pasa la vida y cómo el sol va de lado a lado es como, sí, estás dispuesto a morir por tu familia y a morir por tus amigos, pero realmente estás dispuesto a vivir por ellos y por tus cosas, y más que por ellos y por tus cosas, por vos mismo. Entonces yo creo que esa reflexión es supremamente cruda y es muy bonita porque sí, o sea, se nos va la vida y a veces ese mismo ego humano que nos hace pensar que los que se mueren son los viejitos, hace que aplacemos y aplacemos y aplacemos y cuando ya miramos hacia atrás es como, es que si yo hubiera empezado a hacer esto hace 10 años, 5 años, no, es que si yo hubiera empezado a hacer el curso de gerentes para no gerentes, que nunca lo hiciste, por poner un ejemplo, de repente, no sé, el destino sería otro. Y eso es muy bonito. Yo te mencionaba ahorita que en mi experiencia de estos casi 3 años de matrimonio, de feliz matrimonio, yo pienso que sí, uno como hombre solo podría avanzar y podría llegar muy lejos, pero creo que tener una buena mujer al lado y un hogar sano, un hogar amoroso, es como el aditivo que necesita el combustible para darle más fuerza al vehículo, ¿no? Como para darle más perrenque a la vaina. ¿Cómo ha sido para vos en ese ámbito el tema de ser pareja y cómo ha aportado o impactado de manera positiva para tu vida el construir esta vida, valga la redundancia, con Evelyn, con tu esposa? Pues mira, Víctor, yo primero pienso que las familias son un sistema, ¿sí? Como que los seres humanos siempre hemos aprendido de cómo ser humanos a partir de la observación de otros reinos de la naturaleza, de las plantas, de los animales, tal. Pero poco se ha mirado sobre un reino que es el fungi, que es el de los hongos, y creo que esos son los más parecidos a lo que deberíamos ser los humanos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que los fungi tienen una función que es como medio invisible en la naturaleza, nadie entiende, algunos se comen, otros simplemente están ahí, otros son venenosos, pero ellos finalmente están para crear vínculos, ¿sí? Para establecer vínculos, y hay uno muy potente que se llama micelio, que es un hongo que vive en la tierra y que comunica a los árboles y les permite a los árboles como tener celular. Entonces, estos de acá
se enteran que viene una pandilla de hormigas acabando con todo y por los micelios, ¿sí? Por esa red que hay entre las redes, entre las raíces, los demás se enteran y se van preparando para esa invasión de hormigas. Eso es como el grupo de WhatsApp de los arbolitos. Exacto. Entonces, los humanos deberíamos ser así, es decir, nuestro propósito debería ser cuántos vínculos puedo crear para que los demás crezcan también, ¿sí? El día que vos me llamás con lo del podcast, yo en lugar de simplemente estar pensando desde mi ego, voy a ser el primero entrevistado en el podcast del Calvo, yo digo, ve, y si el Calvo se conoce con Mauro, que es mi amigo que tiene una sala de podcast, ¿sí? Para que si ahora no puede, pues más adelante la logre trabajar porque es un espacio profesional. Entonces, para eso venimos al mundo, ¿sí? ¿Entendés? Para que estos dos se conozcan, ¿sí? Para que esos otros dos, o para que a mí me presenten a que necesito conocer. Pero crear esos vínculos, cuando vos entendés que esos vínculos son importantes, como que la familia es una unidad de vínculos súper fuerte. Vos estás ahí para congeniar con los sueños de tu hijo, no para determinar los sueños de tu hijo. Entonces, como que hay una visión feudal que tenemos acá en la cabeza como colombianos, y es, yo soy dueño de una empresa, mi hijo va a ser el dueño de la empresa. No, bobadas. Decir que voy a condenar a mi hijo que sea el dueño de la empresa que fue mi sueño y mi construcción. Yo tengo que construir una empresa que sobreviva a mí, que le dé dinero a mis hijos, ¿cierto? Pero no tiene que mi hijo ser el responsable de esa empresa. Entonces yo tengo que tener la cabeza para que eso funcione y congeniar con qué es lo que... Porque mi hijo es otro ser humano, independiente. Otro mundo. Lo mismo que tu pareja. Entonces siento que no es que los hombres necesitemos una esposa que nos ayude sino que somos una pareja, porque hay otros que están hombre con hombre y mujer con mujer y son parejas. Las parejas están para crear vínculos y para también saber que las cosas se acaban. Así como la vida no es eterna, pues tomar una decisión de vivir en pareja no significa tomar una decisión, sino de ahí para adelante todos los días enfrentarse a seguir en esa decisión o a soltarla. ¿Sí me entendés? A decir, ya no va más. Muchas veces es saludable que las personas se separen. Entonces, tomar la decisión, primero, no tiene que ser así en singular. Es entender que todos los días vas a tener que seguir tomando la decisión de vivir con esa persona. Con todo lo que implica, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo sabroso. Pero todos los días volvés a tomar la decisión. Y algún día puedes tomar la decisión de parar. Eso es importantísimo y saludable. Pero también enriquecedor, porque es que la fragilidad de que esto se va a acabar también lo hace interesante, porque vos todos los días te esforzás para que se sostenga, para volverla a enamorar, o para volverte a enamorar, o para que, ¿sí me entendés? Por eso es que digo, sentirnos que podemos llegar a ser eternos es una cagada. Saber que somos efímeros nos ayuda a poner los pies en la tierra y a hacerla, ¿me entiendes? A lograrla y a poder identificar lo que debemos hacer. Entonces, eso creo de la familia, un sistema de vínculos muy fuerte que debe estar enfocado en eso, en que seamos potenciadores de vínculos. El mayor éxito o el mayor desarrollo que podemos tener como personas es haberle ayudado a otros a conocerse o a crecer, ¿sí? Cuando a mí me salieron los personajes primeros en televisión, Caín en Escobar y sí fue ese Caín y luego Higuita, la gente me escribía, ¿no? Mis amigos de teatro y amigas, ve John, qué chimba que estás haciendo eso. Y yo todo el tiempo les decía, gracias y espero que a vos te llegue el triple de lo que me está pasando a mí. Yo sé que en las conversaciones con Messenger de esas amigas y amigos teatreros está, que yo les digo, te deseo el triple. Y cuando yo los veo ahora, cuando yo veo a mis compañeros y compañeras en los proyectos, me da una alegría, la digo, puta, ¿me entiendes? Porque estaba en deuda que el cine y la televisión usara a la gente que estudia actuación. A los que se han quemado el tiempo, a los que han hecho sacrificios para poder trabajar dignamente con este oficio. Y está todavía en deuda, que es una deuda más compleja, con esas personas que abrieron el camino y que hoy, como ya son mayores, vale mucho más pagarles, son complicados porque tienen problemas de salud, cosas de alimentación y todo el rollo, entonces ya no los llaman.
Pero pana, esas personas hicieron en televisión en vivo y en verso. Las primeras cosas de televisión se hicieron en vivo, en verso, con unos abrigos, actuando libretos y cosas rusas, ¿sí me entendés? Con unas totes así de iluminación, sudaban como hijo de puta y era en vivo. Vicky Hernández es de esa generación, y hoy a Vicky como que todo el mundo, no, es que la señora es muy brava, no, es que la señora es complicada, no, pues que la señora hay que pagarle un billete. Pues claro, es que si vos estás trabajando en televisión es porque unas personas abrieron camino a punta machete, crearon esta industria, pues llamarlas y compensarlas por lo que, ¿sí me entiendes? Tenés que hacerlo. Es una obligación. Entonces eso, estamos para hacer vínculos, estamos para que las demás crezcan, estamos para que crezcamos como en comunidad, ¿me entendés? Todos vamos subiendo, ¿no? Yo voy subiendo y los demás que me miren y me regodeo de eso, no vamos subiendo juntos, vamos de la mano creando bienestar, ¿sí? ¿Entendés? ¿Qué hago yo teniendo un negocio exitoso con muy buen helado si el helado es demasiado costoso y no alcanza a la gente además de pagar sus cosas sus obligaciones, no se alcanza a dar el chance de ir al menos una vez al mes a la heladería? No la estoy haciendo si pienso así. Es eso, Víctor, eso es lo que yo creo frente a la familia, y la familia como un núcleo que podría repetirse infinitamente en una sociedad. Va a tomar café. Qué chimba. Y qué chimba porque la forma en la que veo cómo te emocionas como por esa pasión de realmente servirle al mundo, ¿no? Y eso de que decís de los vínculos, que es lo que las abuelitas le han enseñado a uno de alguna manera incompleta, y es mejor tener amigos que tener plata. Sí, total. Yo creo que eso que estás diciendo resume, bueno, no lo resume, al contrario, magnifica y explica el por qué es tan importante generar vínculos. No necesariamente amigos, porque para mí la palabra amigo es una palabra que pesa muchísimo, pero el tener buenos vínculos y estar abierto a ser canal sin buscar el beneficio propio, como no, es que yo entrevisto al negro, pero entonces, ¿qué gano yo de ahí? No, es como el poder aprender y aportar el valor siempre. Y yo creo que me agrada mucho lo que te decía, que esto es una conversación como sentarnos a tomar un café, solo que pues la estamos registrando para que más gente la vea. Y eso me parece muy bonito. Y mencionaste lo del tema del vínculo con Mauro y su sala, y lo que te contaba ahorita fue una llave que abrió una puerta que jamás en mi vida iba a imaginar que se iba a poder abrir por ahí, y que obviamente siempre va a haber una gratitud de mi parte, porque fuiste vos quien me permitió conocer ese camino, y ese camino me permitió conocer a otra persona y abrir otro camino, y así sucesivamente. Y lo que vos decías, no es que yo voy subiendo a la cima del Everest solo, yo voy subiendo y voy tirando por ahí la ayuda o la cuerda que necesita el que viene ahí conmigo. No es que mire para atrás y diga, hasta marica me va a alcanzar, voy a subir más rápido para dejarle el tierrero. No, al contrario. Usted me va a alcanzar, papito, entonces venga, yo me afianzo bien, le tiro la cuerda, y obviamente ya está en la responsabilidad de cada quien si toma esa ayuda o simplemente la deja pasar, y cómo actúa de abajo. Eso es una reacción en cadena que me parece muy bonita, y nuevamente te digo gracias por decirlo y por expresarlo de esa manera tan genuina y tan humana, porque literal se me removieron las emociones viéndote ahí en este momento. Negro, ¿qué te gustaría dejarle como mensaje a las personas que están viendo esta charla? No solamente sobre el tema del síndrome del impostor, porque siento que empezamos hablando de esto y nos fuimos por distintos temas muy nutritivos también, sino para la vida misma. Pues creo que ese recurso que utilizamos los actores y actrices de neutralidad para observar, ¿no es cierto?, deberíamos tratar de llevarse en la vida. Es decir, aprender a escucharnos, aprender a identificar cómo suena nuestra voz, cómo suenan nuestras palabras, qué palabras escogemos para decir sin juzgarnos. Una manera neutra es fundamental como primer paso, ¿sí? El segundo paso es no hacer esto solos. Estos procesos no se deben hacer solos, se debe contar con acompañamiento profesional,
hagan esa pequeña inversión en sus vidas y se avanzará muchísimo. Y lo otro es eso, ¿no? Como al saber que somos efímeros y que tenemos muy poquito tiempo en este espacio, pues tratar de construir la mayor cantidad de vínculos que podamos, de crecer junto a los demás y de ser responsables. Todo el que quiera ser papá o mamá, los felicito, pero sepan que ustedes van a ser un depósito, una cuota de humanidad, ¿sí? Entonces, es una chimba tener hijos y vivir lo que eso implica, pero es una gran responsabilidad porque es eso, estás dándole al mundo un componente más que lo va a destruir o que por el contrario, que es lo que queremos, pues lo va a hacer más grande, más bonito. Ahí fue. Negro, muchas gracias. Obvio, Muchas gracias de verdad por el espacio, por tu tiempo. Mis mejores deseos en los proyectos que se vengan de aquí en adelante. Y pues esto es algo que está empezando, pero las puertas de este espacio y este canal siempre van a estar abiertas. Y nuevamente, como te dije en el principio, mi gratitud total, porque desde el día 1 que nos conocimos, te decía que me salió la foto en estos días, de hecho ahí la tengo, se la mandé a mi esposa, hasta hoy, hasta ahorita, en este mismo momento, la calidad humana siempre ha sido exactamente la misma. Bueno, has evolucionado a ser un mejor ser humano, pero nunca se ha sentido ese tema de, es que yo soy el actor, el inalcanzable, cero. Y creo que eso habla mucho más bonito y habla muchísimo mejor de vos y de todas sus profesiones, poniendo por delante del rol a ese gran ser humano. Que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos, Vicky. Así como a nosotros nos llegó la información, a usted que está viendo este video, ¿sí? Y que sabe que hay una persona que necesita un poquitico entender qué debe hacer para este tema, por favor le pido de corazón que sea generoso y lo comparta, ¿sí? A veces uno no sabe la dimensión de lo que implica que las palabras oportunas le lleguen a uno en el momento adecuado. Antes que esa persona tome una mala decisión, antes que refuerce más estos pensamientos negativos sobre sí mismo, compártale este video y ojalá esa persona pues pueda arrancar un proceso de cura, de sanación, ya acompañado profesionalmente y sobre todo claro frente a lo que está viviendo. Que esta confusión a veces es la que nos deja zarados, pero vos y yo ya lo pillamos, vos y yo ya lo enfrentamos y ahora es el momento de que esté viendo este video pues sea generoso y lo comparta o lo disfrute si lo está viendo. Muchísimas gracias, Negrito. Todo bien, pues. Este espacio ha sido creado desde el autoconocimiento, desde el aprendizaje, desde el respeto y desde el amor. Si vos consideras que hay algo que estás necesitando, te invito a que te apoyes y busques ayuda de profesionales y especialistas en el tema. Este podcast ha sido diseñado como una conversación pública entre amigos y conocidos para compartir sus vivencias y recordarnos que no estamos solos.